José Flores. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Bien. Está entrando ahí. Vamos a dar 5 minutos para que entren todos. Ok. Veo que ya muchos han entrado. Vamos a ver. Vamos a poner por aquí. Vamos a hablar un poco hoy de la trigonometría. Vamos a ver. Tenemos otro ejercicio dado por aquí. ¿Ya? Que me habla de un triángulo dentro de otro triángulo. Ya. Fíjense que aquí tengo un triángulo rectángulo y aquí tengo otro triángulo rectángulo. Este me dice que vale 32 y este me dice que vale 63. ¿Ya? Y se aprecia la imagen, por favor, disculpen, lo que pasa es que tengo el teléfono. Imaginen ahí, se aprecia. Tengo un buen marcador ahorita. Vamos a ver si este. 32 y tengo una hipotenusa. Me dice que vale 15 metros. Y me piden hallar la distancia que hay de este señor a este señor. ¿Ya? La vamos a llamar X. Recordar, analizar que tenemos dos triángulos. ¿Por qué tenemos dos triángulos? Porque tenemos un triángulo grande y un triángulo pequeño. Si nosotros vamos a hacer el estudio de ese triángulo, lo ideal es separar por ambos lados a cada triángulo. Lo voy a dibujar por aquí un lado. Pero se puede observar el triángulo de ambos lados. Aquí hay un triángulo, aquí hay el otro. Fíjense que ya lo separé. El triángulo 1, ¿verdad? Que lo llamamos A, lo podemos llamar A. Y el triángulo 2 que lo podemos llamar B. Si vemos, lo podemos identificar, ¿verdad? A través de sus relaciones trigonométricas, que me dice que tiene 32 grados, por aquí, y en este otro ángulo que tiene sus 63 grados. Pero de uno de ellos desconozco la información, ¿verdad? Porque me piden hallar una distancia de él, que en este caso yo la estoy llamando X. Pero del triángulo grande, si ustedes ven, tengo la distancia de uno de sus lados, que ya habíamos dicho que es 15 metros. ¿Se entiende hasta ahí? Ok, a simple vista, si nosotros nos vamos a las relaciones trigonométricas, ¿verdad? De este señor, y dirá usted, profe, usted explica puro lo mismo, pero quiero que ustedes sepan identificar cómo hay en un lado de los triángulos, y sepan bien. Entonces, nos vamos a las relaciones trigonométricas, tenemos lo que es el cero de un ángulo, ¿verdad? Que va a ser igual al cateto opuesto,
sobre la hipotenusa, ¿cierto? Tenemos otra de las relaciones trigonométricas que me dice el cateto, el coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿cierto? Y por último tenemos la otra que es la tangente del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Alguien que me corrija si estoy colocando los datos mal. Creo que sí. No, cateto opuesto. Así. Cateto opuesto sobre el adyacente. Ahora sí. Fíjense que ahí tenemos tres relaciones. Seno, coseno y tangente. Si nosotros nos vamos al estudio de aquí, de este señor, nosotros conocemos, podemos identificar el primer triángulo para poder hallar la distancia del segundo. Yo puedo decir que la distancia que hay aquí es el cateto adyacente, ¿verdad? Y este es el cateto opuesto, que en su vez es el yes, podríamos decir, la coordenada y. Entonces, fíjense que como este triángulo, si nos vamos al triángulo que dice aquí, este triángulo es este señor que tengo aquí. Si vemos la distancia que hay aquí, es la misma distancia que puede haber del cateto adyacente, o el cateto opuesto. Por lo tanto, cateto opuesto. Pero desconozco ese cateto opuesto que está aquí, lo desconozco porque debo de hallar esa distancia. ¿Por qué debo de hallar esa distancia? Si ya conozco la hipotenusa, puedo hallar el cateto adyacente o puedo hallar el cateto opuesto de este triángulo. Fíjense que ya tengo dos valores. Tengo nada más el ángulo y tengo una distancia, uno de sus lados del triángulo. Y yo para reconocer una relación trigonométrica debo de conocer su ángulo y una de sus partes o uno de sus lados. Si ustedes ven el primer triángulo, el triángulo pequeño, no tiene ninguno de sus lados, pero tiene un ángulo. Pero si me voy al ángulo, al primer triángulo que había dicho, que es el A, me doy que tiene su ángulo y tiene uno de sus lados. En este caso tiene la hipotenusa. Si nosotros nos vamos a la ecuación que está aquí, yo puedo identificar a simple vista que tengo dos fórmulas que puedo aplicar, o el seno o el coseno. ¿Por qué? Porque tengo, tanto para el seno, tengo el ángulo y tengo la hipotenusa. Y podría hallar el coseno, el ángulo opuesto, ¿cierto? También podría irme a lo que es hallar el valor, ¿verdad? Del coseno, ¿verdad? Del ángulo, que sería el cateto adyacente, que lo tengo, no lo tengo, pero lo puedo hallar, y tengo la hipotenusa. O sea, tengo el ángulo y tengo la hipotenusa. Final esto. Pero me piden hallar la distancia del cateto adyacente, ¿verdad? El cateto adyacente del ángulo corto, o sea, del ángulo pequeño. Recuerden, el opuesto es el que está frente al ángulo y el adyacente es el que está al lado del ángulo. Si nosotros vemos la distancia que yo voy a hallar aquí del cateto adyacente, no va a ser la misma distancia de este señor que está aquí, porque me está dando la distancia de todo el triángulo grande. Y recuerden que dentro de ese triángulo grande me está dando un triángulo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la fórmula que yo debería identificar? Porque si vemos, este triángulo es el mismo que este que está aquí. ¿Por qué? Porque nace de este triángulo grande que está aquí. Yo estoy dividiendo el triángulo. Ojo, lo hice en dos partes para que ustedes puedan ver. Entonces, este triángulo, si vemos la distancia de su ángulo, o sea, su cateto adyacente, va a ser inferior a la distancia del triángulo grande. Pero si vemos la distancia de la altura de él, que es el cateto opuesto, en este caso, entonces sí es el mismo, porque nace dentro de este triángulo. Entonces, por lo tanto, yo debo de aplicar el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque yo debería de hallar este ángulo para después determinar este otro ángulo. ¿Cómo así, profesor? Ok, vuelvo y repito. No puedo aplicar el coseno de un ángulo, porque si yo nada más me mandaran a pedir el ángulo de este señor, ¿verdad? De este triángulo, uno de sus lados, bien, porque yo nada más podría reemplazar con el coseno del ángulo, va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto, yo puedo. Pero, ojo,
como yo dentro de ese triángulo, de este triángulo grande, nace otro triángulo que es pequeño, ¿verdad? Si ustedes ven, este es el pequeño. Yo debo de comparar cuáles son sus lados. Este lado no va a ser el mismo lado de este. Esta hipotenusa tampoco va a ser igual al lado de este. ¿Por qué? Porque fíjense que la hipotenusa de este es más larga que esta hipotenusa que está aquí. Pero el tamaño, la altura, sí es la misma. Si es la misma altura, fíjense que sí tengo la misma altura. Por lo tanto, ¿cuál es el lado que debería de hallar? Este señor que tengo aquí. Y si yo hallo este señor que tengo aquí, ya yo podría determinar cualquiera otro de sus lados de ese triángulo. Ok, sabiendo esto, yo me voy a mi relación trigonométrica o la razón trigonométrica, que sería el seno del ángulo, ¿verdad? Usaría esta fórmula. ¿Por qué? Porque necesito hallar el cateto opuesto. Porque es el igual a este cateto del triángulo B. Esa es la razón de esto. ¿Por qué voy a hallar este y no este? Porque este tiene la misma distancia de esta. Aquí yo lo estoy poniendo dos triángulos separados, muchachos, separados. Pero esta distancia, si ustedes ven, yo lo que hice fue este triángulo aquí y este triángulo aquí. Aquí se ve a simple vista un poquito más alto, pero es para que más o menos puedan identificar. Recuerden que no tengo una medida exacta, ¿ya? Pero fíjense que este triángulo es este. Y este triangulito es este que tengo aquí. Entonces, fíjense. Si yo hallo la distancia del cateto adyacente, ¿verdad? No va a ser la misma distancia de este señor. Y me están pidiendo la distancia del cateto adyacente del triángulo pequeño. No lo puedo hallar, porque si esta distancia es grande, ¿cómo voy a poner esto cuando la distancia es pequeña? Fíjense la distancia que hay de este señor. Entonces, para yo poder hallar la única distancia que es semejante a este triángulo, ¿cuál es? Este triángulo, la altura. En este caso, la altura es el único que podría utilizar. Entonces, en este caso, su altura es el cateto opuesto porque está el ángulo aquí. ¿Ya? El cateto opuesto del ángulo. Entonces, yo represento y digo, el seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo que voy a utilizar en este caso? Debo de hallar la distancia de este primer triángulo porque tengo dos valores. Tengo el ángulo y tengo la hipotenusa, ¿verdad? Pero de este no tengo ningún valor, solamente, o sea, no tengo dos valores, sino un valor. Tengo solamente el ángulo. Ok, dicho esto, yo sustituyo el valor y digo, el seno del ángulo, que en este caso sería 32, ¿verdad? ¿Va a ser igual a qué? Al cateto opuesto, que lo desconozco, en este caso sería una X, pero vamos a poner cateto opuesto, sobre la hipotenusa. ¿Cuánto me vale la hipotenusa? Me vale 15 metros. Ok, como yo necesito despejar el cateto opuesto porque necesito hallar ese ángulo, ¿qué debo de hacer? Esto que estamos dividiendo pasa para el otro lado, multiplicando. ¿Y cómo quedaría eso? Me quedaría 15 metros, ¿verdad? Por el seno de 32 va a ser igual al coseno opuesto, al cateto opuesto. Fíjense que ya pasé este señor para el otro lado, que estaba dividiendo, pasa para el otro lado multiplicando. ¿Cuánto me da eso en la división, en la multiplicación? ¿Cuánto me da eso? No toda la vez, muchachos. Profesora, ¿cuánto está elevado? No, no está elevado, esto está a cero, ¿No? esto es un grado. ¿Ya? Ah, 1 grado. Sí, recuerden que yo le tengo que poner o sea, un cerito ahí para decir qué grado. Por eso que le digo, 15 por el seno de 32. ¿Cuánto es 15 por el seno de 32? Eso me da 7. 94. 7,94. Ajá, 7,94, ¿qué?
metro. ¿Por qué metro? Porque tengo la unidad de metro que está aquí. Esto es igual a decir que el seno del cateto opuesto. Vuelvo y repito, esto es lo mismo que escribir así, coseno va a ser igual a 7, coseno, el cateto opuesto va a ser igual a 7,94, estoy agarrando 4 milésimas de metro. Entonces, ya yo podría decir que conseguí el lado opuesto de este ángulo. Fíjense que aquí yo aplico 7,94 metros. Ya tengo dos lados. Fíjense, ya tengo el ángulo, la hipotenusa y el cateto opuesto. ¿Por qué yo hallé este cateto? Porque este cateto es semejante a este que está aquí. Ahora sí puedo hallar el ángulo de este. ¿Por qué? Porque ahora este tamaño, esta altura, ¿verdad? Que aquí se ve un poquito más pequeña, pero para que sepan, ya vamos a ponerla así para que no digan que el profesor estaba tratando de equivocar. Fíjense la altura es ahí y lo voy a poner para igualarlo un poquito la altura. ¿Ya? Fíjense que ahora sí estamos en la altura, y disculpen si está un poquito, unos milímetros, algo más pequeño. Entonces, fíjense, la altura de esta es la misma de esta. ¿Por qué? Porque este triángulo nació del triángulo que está aquí, ¿cierto? Se aprecia. Lo voy a volver a subrayar para que ustedes lo puedan ver. Se aprecia. Ahí. Este triángulo está dentro de este triángulo. Fíjense, dentro de este triángulo. Este triángulo está dentro de este triángulo. ¿Ya? Si ustedes lo ven, que lo acabo de subrayar, y disculpen que no se aprecie, que tengo un problema con los marcadores, si no es algo es otra cosa, siempre pasa con los marcadores, pero para que ustedes vean, este triángulo nace de este triángulo, ¿verdad que sí? Este señor que está aquí chiquitico nació de este triángulo grande. ¿Qué hice yo? Dividí los dos triángulos, saqué el grande y saqué el pequeño. Ahora, si ustedes ven la hipotenusa de esta, no es el mismo tamaño de la hipotenusa de esta. Si ustedes ven el cateto adyacente de esta, no es la misma de esta. ¿Por qué? Porque una es grande y otra es pequeña, ¿cierto? Pero ¿qué es lo único que tienen semejanza? El tamaño, la altura, ¿verdad? Pero entonces yo hubiese podido usar esta fórmula y hallaba el valor del cateto, ¿verdad? Del coseno. Pero podía hallar esta altura, pero como me piden esta altura, o sea, este valor y este valor no va a ser igual a este, ¿qué debo de hacer yo? Buscar el cateto opuesto. ¿Y qué hice yo? Comencé a aplicar la fórmula que me decía el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Tenía el seno, que era el ángulo, y tenía la hipotenusa, que la tengo aquí. ¿Qué hice? Sustituir los valores. Fíjense que aquí están mis valores, aquí están sustituidos, me da 15 metros, punto, por el 0 de 32, va a ser igual al coseno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuve que despejar el coseno, o sea, del cateto opuesto, perdón, para poder hallar el valor. Aquí está el valor y me dice el cateto opuesto va a ser igual a 7,94. Ahora sí puedo hallar el valor del cateto adyacente del siguiente triángulo. Entonces, ¿cómo puedo hallar el cateto? Vamos a ver. Ya sabemos que esta altura es la misma que está aquí. Decimos que es 7,94 metros. ¿Cierto? Ok. ¿Qué valor ahora me piden a mí? Porque ya tengo el cateto opuesto. Ya lo tengo, ya tengo el valor, porque es el mismo valor que este. Me piden hallar el cateto adyacente. Me voy a buscar. ¿Puedo aplicar la primera fórmula? No la puedo aplicar porque estoy hallando el triángulo. ¿Tengo hipotenusa? No la tengo. ¿Tengo cateto opuesto? Sí lo tengo. Pero no me están pidiendo hipotenusa, sino que me están pidiendo cateto adyacente. ¿Ya? Que es el lado que está al lado del ángulo. Me voy con la siguiente fórmula. Me dice, coseno del ángulo. ¿Tengo ángulo? Sí tengo ángulo. ¿Tengo cateto adyacente? No tengo cateto adyacente. ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Tengo hipotenusa? Menos tengo la hipotenusa. ¿Por qué? Porque no me están pidiendo la hipotenusa. Entonces me voy a la tangente. Y la tangente me dice que tengo tangente del ángulo, en este caso, ¿verdad? ¿Cuál es el ángulo? 63.
63 grados. ¿Por qué grado? Porque este señor me dice que tiene 63 grados el ángulo ese. Yo lo dije chiquitico aquí, pero aquí se aprecia que es 63 grados, que fue lo que les puse ahorita. Y aquí 32. Espero que se pueda apreciar un poquito, muchachos. Sé que el pizarrón. Al próximo portafolio les prometo usar el teléfono que tiene mejor nitidez y me puedan ver un poco mejor. Ando equipándome un poquito en cosas, ¿ok? Igualmente pregunten, igualmente trato de hablar para que ustedes sepan lo que estoy diciendo aquí. La tangente va a ser el que, ya estoy sustituyendo los valores, la tangente va a ser igual al ángulo, que es 63, ¿verdad? Me piden allá el cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? ¿Cateto opuesto cuánto vale? ¿Cuánto vale? 7,94 metros. 7,94 metros sobre el cateto adyacente, ¿cierto? Me piden hallar el cateto adyacente. ¿Qué debo de hacer ahora? Si ya me piden hallar el cateto adyacente, ¿qué debo de hacer? Este que está multiplicando pasa para el otro lado, ¿qué? Dividiendo. Perdón, este que está dividiendo pasa para el otro lado. Multiplicando. Multiplicando. Entonces tengo que el cateto, ¿verdad? Adyacente va a ser 7,94 metros por la tangente de 63 grados. Eso va a ser igual al cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente, muchachos? ¿Cuánto es? 7,94 metros por la tangente de 63. ¿Alguien que me ayude con eso? 7,94, ¿verdad? Metros por la tangente de 63. ¿Cierto? ¿Cuánto sería eso? 15,58. Sería 15,58. 15,58 metros. Eso sería el cateto adyacente. ¿Cierto? Que esto es igual a decir que el cateto adyacente, que es lo que nos están pidiendo, va a ser igual a 15,58 metros. ¿Se entiende? Ya hay el valor de este señor que está aquí, que me pide que es 15, que ahora sí lo tengo, que es 15,58 metros. Fíjense. Entonces, si ustedes ven aquí, ¿cuánto valdría totalmente este señor que está aquí? ¿Cuánto valdría? Si ya yo tengo este dato y este dato, ¿cuánto podría valer este? Debería ser prácticamente un poco más del doble o el doble del triángulo, ¿cierto? La distancia que hay aquí. Podríamos calcularla. ¿Con qué fórmula podríamos calcular la distancia que hay de este triángulo a este triángulo? O mejor dicho, el cateto adyacente de este triángulo pequeño, del triángulo A. ¿Con qué fórmula la aplicaríamos? ¿Con qué fórmula? Para ver. Yo la aplicaría con la misma fórmula de esta. ¿Por qué? Porque me están pidiendo la adyacente. Si tengo la altura, puedo conseguir la tangente. ¿La podemos hacer? ¿Le gustaría hacerla? Para ver la distancia que hay de aquí a aquí. ¿La hacemos? Vamos a hacerla. La tangente, ¿verdad? Del ángulo. ¿Y qué ángulo vamos a utilizar ahora? ¿Qué ángulo vamos a utilizar? El ángulo de 32 grados, ¿verdad? Va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vamos. ¿Cuánto vale el opuesto? En este caso, vale 7,94 metros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos usando la altura que está aquí, pero me piden allá el cateto adyacente, que es mi incógnita.
Entonces, ¿qué debo de hacer aquí? Si este está dividiendo, pasa para el otro lado, multiplicando. Y me dice 7,94 metros, ¿verdad? Por tangente de 32. ¿Por qué de 32? Porque estamos usando la distancia de este ángulo, ¿ya? Eso sería igual al cateto adyacente. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto me daría eso? Eso me daría 4,96. 4,96 metros. Esa debería ser la distancia que hay de aquí a aquí, el resto de la distancia, más la otra distancia que tenemos aquí, que son los dos ángulos, me debería dar una sumatoria como de 19 metros. ¿Cierto? ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Fíjense, yo calculé la distancia que hay de este triángulo a este triángulo. Acuérdense que es un triángulo que estoy dibujando. Y me dio la distancia. Ahora, si yo quiero saber la distancia total de aquí a aquí, yo debo de sumar más este ángulo, más este cateto que me dio 4,96, ¿cierto? Debería ser en total 19, casi 20, 21 metros, o 20 metros, casi 21 metros. Pueden sumar este cateto más este cateto. Y esto es lo que me va a dar del cateto adyacente, o sea, de todo el triángulo. Acuérdense, todo el triángulo que está aquí, que sería 4,96. ¿Cuánto sería el ángulo total? O sea, el cateto adyacente de todo el triángulo, por favor. Sería... 20,54. Entonces, fíjense que todo lo que está aquí sería 20,54 metros. ¿Se entiende lo que se busca? ¿Se entiende? Ojo, que aquí yo no le estoy pidiendo el cateto adyacente de todo este triángulo. Yo estoy pidiendo nada más este pedacito del triángulo, este señor que está aquí. Y me dio 15,58 metros. ¿Cómo lo hallé? Aplicando la primera razón trigonométrica, que tenía que buscar el cateto opuesto del ángulo, ¿verdad? Que era esta fórmula. Después, para poder hallar el cateto adyacente de este ángulo, me fui con la fórmula de la tangente del ángulo, y sustituí los valores. Fue lo que me dio. Ahora, el profesor Kender quiso extender un poco más el ejercicio para hallar la distancia que hay de aquí a aquí. Y esa distancia me dio lo que les acabo de decir. No tengo más nada que decir, alguna duda, algo que queramos aclarar. ¿Puedo borrar? Sí, creo que sí. Algo que se quiera aclarar, muchachos, pregunto. Yo lo que no entendí es por qué después se sumaban los catetos adyacentes. No. Yo simplemente se lo estoy sumando para que ustedes puedan ver la distancia que hay del triángulo completo, ¿ya? De la distancia a distancia que se suman. Debería haber una distancia promedio de aquí a aquí, debería haber una distancia. ¿Cómo la llamo? A través de lo que les acabo de explicar, ¿ya? ¿Se entiende? Pero no es obligatorio, es la sumatoria. Yo le estoy poniendo, si aquí me dio esto, y de este lado, entonces se suman los dos, debería ser la distancia final de los dos triángulos. ¿Se entiende lo que se busca de los dos triángulos? Sí. Eso es la distancia que se busca, de los dos, o sea, de los dos triángulos, de la distancia de este extremo a este extremo, eso es lo que se busca. Pero yo solamente les mandé a investigar, o sea, a desarrollar nada más la distancia que hay de este triángulo a este triángulo, o sea, el valor X, que por eso lo encierro aquí, el valor, la distancia que hay de X aquí, de este triángulo pequeño. ¿Qué fue lo que hallamos aquí? ¿Ya? Bueno, chicos, no tengo más nada que decir, algo que hayan tenido en la guía, la han podido observar en el cuadernillo, tienen dudas, qué les gustaría corregir, mejorar, no sé, díganme ustedes. Igualmente nos vamos a ver mañana, creo. Cualquier duda, no duden en preguntarme, revisen el día de hoy el cuadernillo para que podamos ir viendo qué es lo que podemos desarrollar ahí. ¿Les parece? Les voy a dar el tiempo para que desayunen tranquilo,
puedan estar. Ya déjenme ver que voy a pasar la asistencia, voy a revisar. Un momentico. Un segundo. Y vamos a ver por aquí, por aquí. Un segundito, por favor. Bueno, espero que tengan una feliz mañana, muchachos. Que los cuide. Cualquier cosa, si tienen dudas, nos volvemos a conectar, ¿ok?